Amigos, amigas, qué gusto. Ya estamos en la primera sesión, la primera clase, lo que vemos en el pizarrón de atrás, que es la elección, predestinación de lo que es el orden de la salvación, específicamente en las doctrinas de la gracia, que es la elección y la predestinación. Es muy importante que nosotros entendamos bien esta primera sesión, porque de esta primera sesión se desprenden muchas de las cosas que hoy vemos y que no las entendemos, ya incluso con hermanos con mucho tiempo en el Señor y otras personas nuevas que están entendiendo la fe probablemente no lo noten, pero algún día lo llegarán a notar, de que por qué existe división si es que es de un mismo evangelio, porque hay cristianos metodistas, porque hay cristianos bautistas, porque hay cristianos evangélicos, porque hay cristianos pentecostales, etcétera. Y la razón es bien simple, parte de esta división que hace esta doctrina de la elección y de la predestinación en su interpretación. Y es muy importante que la entendamos bien, no para confusión, sino para un reforzamiento claro de nuestra fe. De las denominaciones mencionadas, que acabo de decir ahora, ninguna niega que exista y esté claramente escrito la palabra predestinado, predestinación en el Nuevo Testamento, o escogidos tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, que escogió o escogidos como tal, cada uno de evidentemente seres humanos por parte de Dios, ¿ok? Ninguna la niega, sectas diferentes y demás, no tiene caso hablar de esto, pero sí dentro de lo que se entiende como el rubro evangélico y demás, incluyendo también el credo católico en el que no hace alguna referencia, por lo mismo que tomó un curso pues distinto en términos de que conocemos de la Iglesia Católica, y si no lo conocemos, bueno, pues no es motivo de nuestro estudio esta palabra en este ámbito católico. Bueno, vamos a leer, te voy a leer lo que es la definición de lo que es la predestinación desde el punto de vista etimológico, y bueno, ya después lo que se entiende por en sí la interpretación que se da en la Reforma. La palabra predestinar en griego es proorizo, y que básicamente pro de anticipado, orizo de determinar en griego, y básicamente significa eso, determinar denota determinar por anticipado, ordenar por adelantado. En Hechos 4:28 habían antes determinado hacer algunas cosas. Vamos a ver qué significa predestinar como tal en Romanos 8, 29 y 30. Bueno, esta palabra predestinar es muy importante que entendamos que no significa, es diferente a la palabra en griego proginosko, que es conocer con antelación. Este último se refiere especialmente a las personas conocidas por Dios con antelación. Entonces, desde la misma raíz etimológica empieza la aclaración. Se usa la palabra prorizo, que es determinar algo, a lo que es prognosco, que es conocer a alguien, ¿ok? Conocer algo con antelación. Y la palabra elegir o elección como tal es esta palabra, que es eclogue, que denota sacar entre, selección, y de ahí lo que es elegido. En Hechos 9:15 se dice que de la elección por parte de Dios de Saulo de Tarso, dice literalmente que ha sido escogido como un vaso de elección. Y se usa, bueno, aquí, fíjate cómo se usa diferente en Romanos 9:11, en términos de una elección, pero diferente a una predestinación. Aquí habla en Romanos 9:11 de Esaú y Jacob, en donde habla claramente que aún no escogió, ¿sí? Hablando de Jacob y de Esaú en Romanos 9:11. Esto significa que pues son dos palabras distintas cuyo concepto es pues
hay que entenderlo bien. Hay que entenderlo bien porque en la palabra de Dios se distinguen estos términos, sobre todo para poder entender en qué consiste mucho de la interpretación. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, ¿sí?, con antelación, con el verbo que acabo de ver, leer en griego, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En 1 Corintios 2:7, en Efesios 1:5, dice, en amor habiéndonos predestinado, ahí solamente usa la palabra predestinado, dado que se entiende que fue la elección y la predestinación, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En Efesios 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, bueno, aquí vemos, en primer lugar, que Dios conoce a todos, ¿sí? De esos todos hubo una elección. De esa elección antes de la creación hubo una predestinación en términos de acciones que se reflejó en esta predestinación en un llamamiento, que es esto que se conoce, lo que tengo acá atrás, como la cadena de oro de la salvación en el ámbito reformado, ¿sí? Que primero pues tenemos la elección, predestinación, y después el llamamiento eficaz o el llamamiento como tal. Aquí pues quiero leerte un texto antes de continuar y ya después darte un contexto más amplio. ¿Ok? En 2 Tesalonicenses dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. 1 Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que sean librados de hombres perversos, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dice, porque no es de todos la fe. ¿Ok? Esto es muy importante, este simple texto, que es, por cierto, no entra en tanta discusión, siendo que lo dice que no es de todos la fe, es de los escogidos de Dios esta fe, y que de esta fe viene pues todo el proceso de salvación, y es porque hubo esta elección. Entonces, la definición, ya habiéndola leído más que etimológicamente, en el ámbito de la lectura y demás, vemos que desde la eternidad pasada, antes de que existiésemos, Dios decidió salvar a algunos miembros de la raza humana y dejar que el resto de la raza no perezca. Dios ha hecho esta elección y que disfrutarán del cielo, y otros no disfrutarán de esto, sino que sufrirán las consecuencias de sus pecados como tal, como lo hemos estado estudiando. Ahora, aquí viene que el punto de vista de las iglesias que no provienen de la Reforma, se sostiene que la mayoría de los cristianos es que Dios realiza esta elección desde un previo conocimiento. Dios elige para la vida eterna las personas que Él sabe que han de elegirlo a Él. Es la noción presciente de la predestinación, porque descansa sobre el previo conocimiento de Dios sobre las decisiones de los actos humanos. Entonces, vamos a aclarar. La postura protestante, principalmente, que se denomina como tal y que se ha mantenido, es que la predestinación, la elección y la predestinación
es tal cual como la soberanía de Dios lo ha determinado. La otra forma de interpretar esto es que, como otras denominaciones diferentes, dicen que Dios escogió a las personas en función de una predestinación ya, porque sabía Dios en su eterna sabiduría los que iban a creer en el Evangelio y los que no. Entonces los predestinó a los que él ya sabía de antemano que iban a decir que sí al Evangelio. Ahora, el problema de esto, de la segunda postura, es que no está escrito. Se puede interpretar de muchas formas, sacándole mucho jugo, pero finalmente no está escrito como tal. A los que conoció los predestinó, y a los que predestinó los llamó, y a los que llamó los justificó, para que fuesen hechos conforme al propósito de todo esto, es que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, nuestro Salvador, como Jesucristo. Bueno, ¿dónde comienza todo esto? Bueno, es muy importante que me escuches porque muchas veces pasamos por alto la historia y no entendemos por qué, y parece que son problemas nuevos o que son problemas pues que no deben de entenderse, pero que al final marcan una forma de entender el Evangelio, esta simple doctrina de predestinación, ¿ok? Marcan la forma de entender el Evangelio. Y bueno, el asunto corre desde, pues ya estamos hablando por los años 1600, Calvino como tal pone su postura en Francia, basado en el luteranismo. Lutero ya había fallecido. Unos años posteriores, casi 100 años después, está Calvino en Francia, lo que entendemos como el calvinismo, que al final se entendió como las iglesias reformadas. Y dentro de las iglesias reformadas, habiendo sido maestro Calvino y habiendo tenido muchos escritos, aparece uno de sus discípulos que también muy estudioso, muy querido también, que es Jacobo Arminio. Jacobo Arminio nace en 1560 y muere en 1609. Ahorita es muy importante que te acuerdes de 1609, ¿sale? Jacobo Arminio. Jacobo Arminio es el primero que tuvo una relevancia importante al ser contratado en una de las universidades de prestigio en Alemania, en donde en sus escritos pues vemos que pone en duda, en el sentido no de la palabra o la Biblia, sino la interpretación pues pura, como la de Calvino. La de Calvino, la interpretación es simple. A los que conoció, los predestinó. No dice en ningún lado con un conocimiento previo de que se iban a elegir o no a Dios. ¿Por qué? Porque el problema desde antes era el tema del libre albedrío o la capacidad de decidir, en donde esta corriente pues pone por encima el libre albedrío del hombre para decidir su destino, siendo que en el calvinismo o la sana doctrina, como yo la entiendo, no es de que esté por encima mi voluntad, por encima de la soberanía de Dios. Luego te cuento mi historia al respecto, es historia vivida y no es teoría, y después te la contaré. Bueno, Jacobo Arminio planteó una interpretación en donde que la elección era condicional de que se respondiera con fe al llamado de Dios, y que por eso Dios había dispuesto que decidiera el hombre, como decidió Adán, perderse o salvarse o desobedecer o simplemente no creer, pero que los que había Dios en su presciencia conocido y que sabía que en su corazón iba a haber la aceptación del Señor, palabra clave, el aceptar a Cristo,
y creer en Él y entregarles su vida, pues nada más lo que iban a necesitar era más información de la Biblia y mantenerse salvo, pero que en un momento determinado ya los discípulos de Arminio, ya muy posteriormente, llegaron a plantear incluso que, dado que eligió creer y aceptar a Cristo, podría elegir los caminos de la carne nuevamente y perderse y perder la salvación. Dentro del calvinismo, pues obviamente no existe esta postura. ¿Por qué? Porque el que predestinó lo eligió y al que eligió lo llamó, y al haberlo llamado viene la regeneración o el Nuevo Testamento y la conversión. Si te fijas, este enfoque, este orden de salvación trae lo mejor, por llamarlo así, que es la palabra de Dios, el orden de eventos, no quite ninguno. Es más, no quite ninguno porque pues respetando la palabra de Dios, lo que viene en la palabra de Dios es esto. Y esta es la razón por la cual a los hermanos que han estado conmigo durante mucho tiempo, esta es la razón por la cual ponemos mucha atención, porque muchos de nosotros provenimos de la fe bautista, en donde la predestinación ni siquiera se menciona. Se lee, se entiende, pero se entiende que pues porque ya sabía Dios que íbamos a decirle sí a Cristo, y que pues hay quienes pueden decirle no, y que pues es un volado finalmente libre albedrío del hombre para creer o no, o dejar de creer en un momento dado. Y esto obedece a Arminio por ahí de los 1600. Sucede entonces que al haber planteado esto, Jacobo Arminio, estos escritos, en una carta que hizo con otra persona, también, pues junto con Gumaro, este es de nombre Gumaro, sucede que provoca tal problema de división, ahí sí una división bastante feita, cuando en 1608 hacen una declaración de sentimientos. Jacobo Arminio en esta declaración de sentimientos hace este planteamiento de que la predestinación, y particularmente el tema de la predestinación, obedecía al previo conocimiento con antelación, valga la redundancia, de Dios en cuanto a la elección de la fe o no. Se hace en este escrito y se convoca posteriormente para que presentaran esta declaración, esta postura, para poderla defender en un lugar en Alemania, perdón, en Ámsterdam, en los Países Bajos, hoy como Holanda. Antes estaba también incluido Bélgica y parte del norte de la frontera de Francia, en donde pues era el calvinismo lo que estaba pues ya como tal, ¿no? Sucede que al ser convocados en este concilio de Jacobo Arminio fallece el 19 de octubre de 1609, en donde no pudo presentar este trabajo que él había hecho, y que les dieron 14 días para presentarlo a la otra persona, Francisco Gomaro, que era compañero de Arminio, que escribió esta carta, declaración de sentimientos, sobre sí a la predestinación, pero con la antelación del conocimiento de Dios de que se iba a aceptar o no la fe, la persona que había sido predestinada. Y bueno, esto es porque finalmente el planteamiento era bien simple. Está basada en la voluntad de Dios o en el conocimiento previo de Dios que algunos haya predestinado o no. Y en 1610 se hace esta demostración ya sin Arminio, ya que había fallecido, pero sus seguidores lo presentan, y es donde viene una división en donde hasta 1618 y 1619 en este lugar, Ámsterdam,
Ya había muerto Calvino pues en 1609, sus seguidores férreos se habían hecho muchos intentos y hubo una división, incluso se expulsaban de las iglesias a los que tenían esta doctrina de Jacobo Arminio contra lo que es el calvinismo puro como tal. Expulsaron a los arminianos, sin embargo hubo un sínodo. Este sínodo fue el sínodo de Dort en 1618-1619. Y en este sínodo se habla específicamente de lo que es la predestinación, en donde se excluye totalmente la enseñanza de Arminio, de lo que es en sí el concepto reformado. Seguimos dentro del luteranismo, ¿ok? Y del calvinismo. Se saca entonces a todos estos seguidores de Arminio, son expulsados, pero ellos al presentar sus protestas, porque así lo pusieron, y de ahí ya viene la palabra protestante, no de los protestantes al catolicismo, sino vienen las protestas por parte de los seguidores de Arminio en este escrito de los cánones de Dort, que era una ciudad en Alemania. Vemos que pues son expulsados todos ellos, pero aquí el asunto que no era nada más un asunto de nada más un país o unos países, era tal este asunto de lo que es esta división tan fuerte que estaban en los momentos, en estos años, de lo que fue los cánones de Dort, llevado a cabo en la ciudad de Dordrecht en el año 1618-1619, que estaban pasando muchas cosas en el mundo. Entre ellas se estaban liberando de el dominio completo de España, en donde en este evento de los cánones de Dort sucede que se determinó, por un lado, era tan importante esta división que iba a influir en la separación de España y iba a haber una fusión tanto política como religiosa para la fundamentación de los Países Bajos, liberándose del yugo español, del Imperio Español, y que esto pues evidentemente es en donde surge esta amalgama política religiosa en el gobierno, sobre todo en Holanda, en los Países Bajos, en donde surge, Bélgica también como tal, y toda una historia además. ¿Qué estaba pasando en otras partes del mundo? Pues mira, para que te des una idea históricamente de la importancia de esto, aparte de ya la preconfiguración política religiosa de los Países Bajos y de Bélgica y de Francia y de Alemania también como tal, en 1618, más abajito en lo que es Turquía, estaba ascendiendo al trono Osman II del poderoso Imperio Otomano. Aquí en México, en 1618, había el gran problema en el virreinato. Su preocupación estaba centrada en la rebelión de los afroamericanos aquí en México, Bolivia, Venezuela y otro lugar por ahí que no recuerdo, donde estaba la esclavitud diferente a lo de los Estados Unidos, pero finalmente esclavitud en 1600, previos 1610, 1605, 1608, 1618, 19 hubo verdaderas pues rebeliones en la Ciudad de México y la recién fundada ciudad de Córdoba en Veracruz, por parte de la autorización del rey para que en este virreinato existiera esta ciudad, Córdoba, para poner el cuidado del traslado de lo que era el puerto de Veracruz a la Ciudad de México, esta ciudad de Córdoba. De ahí nace la necesidad de esta ciudad de Córdoba, y ahí es precisamente donde había
un palenque, porque así se llama palenque, no es lo que estás pensando de los gallos y los charros y el tequila, sino palenque realmente eran pues terrenos prestados para que habitaran los esclavos. El más importante de ellos en este es dato cultural. El dato importante aquí es que Yanga era el líder de estos esclavos afroamericanos que se rebelaron grandemente, y estaba la preocupación por parte de España acerca de esta rebeldía en lo que hoy se conoce como la Ciudad de México y lo que hoy se conoce como Córdoba y Veracruz y Orizaba, de este líder Yanga. Y esa era la gran preocupación. Después pasó una serie de cosas, es historia que después, si te interesa, la puedes leer, pero era lo que estaba pasando a nivel del mundo. Estaba pasando algo muy parecido en América Latina con los esclavos. Entonces la preocupación, mientras que los holandeses estaban preocupados por la conformación de un gobierno, tanto lo que es la parte de religión, como ellos lo llamaban, de la religión reformada, junto con como base para el gobierno político y la separación de España, pues en otros países en lo que menos se pensaba era en esto. Para que te des una idea, pero, aquí viene el pero, los seguidores de Arminio que fueron expulsados tuvieron una gran influencia en lo que viene siendo la reforma o lo que viene siendo todo lo que se llama la enseñanza eh, por parte de los reformados, pero en Inglaterra. En Inglaterra esto es tomado como tal sin considerar a los luteranos o los reformadores que estaban en Holanda, en Francia, calvinistas y demás, sino que toman esta postura y el líder de todo esto fue pues evidentemente más importante el movimiento de santidad por parte de Juan Wesley, el famoso iniciador de lo que es, la parte de metodismo. Entonces, del metodismo, junto con los incipientes bautistas, toman las enseñanzas de Arminio como tal, y por eso la palabra predestinación, no, la doctrina de la predestinación no es un problema. No es un problema por la sencilla razón de que anteponen el libre albedrío de las personas y el previo conocimiento de Dios acerca del libre albedrío de las personas, que la doctrina de la predestinación no es aceptada desde el punto de vista luterano, desde el punto de vista básicamente el que viene escrito tal cual, que no habla en ningún lado de alguna predestinación por parte de Dios, habiendo tenido un conocimiento de que lo iban a escoger o no, y la soberanía de Dios pasa a un segundo término y por encima el libre albedrío. Y de ahí la doctrina del movimiento de la santidad tan fuerte en Inglaterra. Esto pues evidentemente pasa a la Nueva España, pero principalmente pasa por parte de los bautistas. Evidentemente el movimiento metodista tomó posesión totalmente de las colonias en Estados Unidos, y de ahí es que la enseñanza bautista primordial de Estados Unidos, evangélica, está principalmente basada en las ideas de Jacobo Arminio, no tanto de Calvino. En el siglo XX, principios del siglo XX, se hace muchísimo más fuerte esto con las misiones bautistas y metodistas en América Latina. Y en América Latina, pues evidentemente desde el siglo pasado, siglo XIX, y ya anteriormente, principios del siglo XX, pues se le da una apertura finalmente a las iglesias presbiterianas, metodistas, bautistas, todas con el sentido
de Arminio acerca de la predestinación, que no, ni siquiera se menciona. Quiero hacer otra aclaración para mis queridos hermanos y hermanas que hemos estado estudiando desde hace mucho tiempo lo que es la Confesión de Fe de Westminster, que es que, pues por supuesto, como el nombre lo dice, la Confesión de Fe de Westminster Minister en Estados Unidos. En esta confesión de fe se van a fijar, o ya se fijaron, que no viene ningún artículo acerca de la predestinación ni de la elección. En esta confesión de fe en 1647 habla desde el capítulo 1 de la sola escritura, de Dios y de la Santísima Trinidad, capítulo 3 el decreto de Dios, capítulo 4 la creación, capítulo 5 la providencia, capítulo 6 la caída del hombre, el pecado y el castigo y demás. No hay un artículo dedicado a la predestinación, a la elección y predestinación en esta confesión de fe de Westminster. ¿Por qué? Porque tiene la tendencia principalmente en el aspecto y solo en el aspecto de la predestinación de Arminio. Nosotros lo tomamos como sana doctrina y por eso simplemente nosotros ya tenemos la libertad, ¿sí? Como cristianos, cristianos con una base bíblica sólida, poder tener y no tener ningún problema ni tomar una postura, sino tomar simple y sencillamente lo que dice la palabra. Nosotros en Renuevo de Amistad interpretamos lo que dice la Biblia como la Biblia lo dice, ¿sí? Que Dios escogió y predestinó a aquellos que había elegido a que tuviéramos un llamamiento, que lo veremos posteriormente. Es por esto, mis queridas hermanas, que nosotros no tenemos el problema de pues tener que escoger una postura, escogemos la Biblia. Y es muy importante distinguirla, ¿ok? Tanto de una como de otra. Y es muy claro porque muchas veces no podemos nosotros, o hay personas que tienen problemas de presentar el Evangelio como tal, de presentar el Evangelio como tal como viene en Romanos 9. Arminio presenta esta lectura, esta carta de sentimientos, junto con Francisco Gomaro, en donde Romanos 7 y 9, capítulo 7 y capítulo 9 hacen su planteamiento y pues obviamente tienen un sentimiento, por eso le llaman carta de sentimientos, que es muy duro para los nuevos creyentes o para efectos de evangelismo decir que pues que nada más hay elegidos y predestinados, sino que pues no lo quieren predicar como tal. La cosa es que pues el Evangelio como se predique debe ser dictado por el Espíritu Santo a cada persona y de ahí viene el problema. ¿Cómo predicarle a alguien el Evangelio por primera vez? Conforme el Espíritu Santo le guía a cada quien. No tienes la obligación de presentar el Evangelio con un formato en donde, postdata, olvídate de decirle que hay predestinados y si no es predestinado él, se va a perder, porque viene la pregunta, ¿y cómo sé si soy predestinado o no? Pues no viene en ningún lado los nombres, sino en lo que dices que están escritos en el libro de la vida y que finalmente el que está predestinado va a tener este llamamiento eficaz. Por eso se llama llamamiento eficaz, que es la respuesta al Evangelio positiva y demás, simple y sencillamente. Al que no, pues no se le predica y se le debe de predicar por justicia, porque el Señor mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. Y si es predestinado o no, no es nuestro asunto, ni es nuestro problema, ni es Dios justo o injusto. Entonces, pues nosotros no nos debemos de meter en este problema. En resumen, pues la predestinación es una doctrina difícil que debe de ser pues tratada con la delicadeza necesaria. La Biblia nos enseña de esta doctrina de la predestinación como un
predeternimiento, no tanto un preconocimiento como una predeterminación, pero que se traduce como predestinación, y es lo que causa problemas porque es un predestino y no es un predestino, sino es una predeterminación por parte de Dios. Muchos cristianos definen la predestinación en función al previo conocimiento de Dios, que ya vimos de la postura de Arminio, los arminianos, bautista, hoy también conocido, o metodista, también lo que viene siendo, sin mal, ahí sí no puedo asegurarlo, lo que es ya la médula de la doctrina de otras denominaciones, como son los presbiterianos. El punto de vista de la Reforma no considera el previo conocimiento no considera el previo conocimiento como una explicación de la predestinación bíblica. La predestinación pues se basa en la elección de Dios, no en la elección de los seres humanos, y es por eso que se parte como punto principal todo esto. Las personas no regeneradas pues evidentemente no van a tener ningún deseo de escoger a Cristo, pero las personas que han sido predestinadas por definición van a tener un deseo de escoger a Cristo y decir sí y ser nacidos de nuevo. Como explicábamos, pues nadie decide cuándo nacer de nuevo o no decide si nacer de nuevo o no, porque ni se entiende. Es más, los mismos fariseos ni siquiera entendían el lenguaje de Jesús cuando en Juan 3 le dice a Nicodemo es necesario nacer de nuevo. Pues obviamente Nicodemo, ¿cómo que nacer de nuevo? ¿De qué estás hablando? ¿No me puedo meter al vientre de mi madre otra vez? No entiende si se refiere a la palabra regeneración, que la estudiaremos en su momento. Depende de la absoluta soberanía y completa de Dios. Las personas no regeneradas, bueno, pues no tienen este deseo, simplemente escogidos o no, pues yo no lo sé. Porque sé también que hay un tiempo, y eso sí está escrito. Todos tenemos un tiempo de ser llamados, en donde vamos a decir sí. Hay personas que pueden decir no al primer encuentro con el Evangelio, pero en realidad su tiempo está para más adelante, porque Dios es soberano. Dios es soberano. Por eso, pues muchas personas hoy saben de Cristo, pero por el hecho de saber de Cristo no significa ni que lo rechacen, ni que nazcan de nuevo por el simple hecho de saber de Él, o de conocer mucho de teología de Cristo, no significa tampoco que sean nacidos de nuevo. No se trata de saber, sobre todo en esta zona occidental del mundo. Digo, ya en la parte oriental pues es otra cosa, pero en la parte occidental del mundo no hay ningún problema. Todos saben, bueno, no sé si todos, pero de que se sabe de Cristo, se sabe de Cristo. La mayor parte de la población mexicana si tiene religión es la religión católica. Por supuesto que se sabe de Cristo o no, se sabe de Cristo y de otras doctrinas de ellos, pero finalmente pues se sabe de Cristo. Pero eso no significa absolutamente nada en términos ni de esta predestinación ni de escoger. Que pueda haber católicos que sean regenerados y que en algún momento de su vida el Señor hace que nazcan de nuevo, que sean regenerados y que se apeguen a la sana doctrina. Sí, definitivamente sí. Como resumen, pues al final es que Dios no escoge a todos, se reserva el derecho de tener misericordia sobre quien Él quiera tener misericordia, y que Dios no trata a nadie injustamente. Dios no trata a nadie injustamente. Y esto pues lo vemos en varias partes de la palabra de Dios, empezando, como ya vimos, el multicitado Romanos 8, 29, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La predestinación es para hacer algo, no nada más es para pues escogerlo si hay a la deriva o al buen entendimiento de su sana supuesta libertad o de su supuesto libre albedrío. Dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y no dice entre paréntesis, si es que lo desean. No. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Un decreto de Dios. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No primos, ni primas, ni parientes lejanos, sino hermanos y hermanas de Cristo conforme a su imagen. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Nuevamente hacemos el alto. Y a los que llamó y que hayan respondido, no dice eso, y que hayan respondido este llamado, pues entonces los justificó. No dice eso, mis amados. Dice, y a los que y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién por nosotros? Dice, versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no está diciendo por todos nosotros, por toda la humanidad, se está refiriendo por todos nosotros, ¿a quién? A los que conoció y predestinó. Por ellos murió Cristo. No por todos, aunque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Y hay un acondicionamiento, todo aquel que en Él crea, y en todo aquel que en Él crea, palabras de Cristo, Cristo mismo lo estaba diciendo, en el entendido de que en su grande soberanía hayan sido escogidos. Dice, lo entregó a todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y luego dice en el versículo 33, y es muy importante, muy importante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió por esos escogidos, no por todos. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, por los que empezaron a definirse en el versículo 29. Perdón, en el versículo 29. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nuevamente aparece, somos más que vencedores si es que decidiste escoger a Cristo, si es que tu libre albedrío perseveró porque te convenía. No, mis queridos, no dice eso de ninguna manera. Efesios 1, lo hemos estudiado, lo hemos explicado. Vamos a darle su repasada nuevamente. No es nada más un texto, son varios textos que te invito a que estudies. En Efesios 1, desde el 13 al 14, que básicamente lo vamos a ver en el capítulo 1. Dice, vamos a leer desde, en Él también vosotros,
no, desde antes, aquí. Vamos a leer, versículo es 5. Bueno, no, 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Alto nuevamente, no dice ninguna dependencia hacia el libre albedrío de las buenas personas que buenamente creímos en el Señor, porque somos pues buenos, no somos buenos. Versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y esto es muy importante, según el puro afecto de su voluntad, no según el puro afecto de la voluntad de quien está llamando o pidiéndole que crea, sino según el puro afecto de la voluntad de Dios, dice que nos escogió. ¿A quiénes escogió? Pues a los que estamos leyendo esto y lo creemos. Así de sencillo, así de fácil. Vamos a Segunda de Tesalonicenses es parte de lo que te leía, en donde de hecho prediqué acerca de 1 Tesalonicenses 5 el domingo pasado. Te pido que busques la conferencia, está en este mismo canal. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 13 al 15, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí está otra descripción de este orden de la salvación, la cadena de oro, como se conoce en el ámbito protestante. Me parece que no hay más lugar a dudas. Ahora, se ha llegado a plantear, ya con esto termino, que bueno, en la revelación paulina se tenía esto, pero, como dicen, hay una regla, que bueno, y que acerca de Pedro y de los demás personas, apóstoles y demás. Bueno, si bien es cierto que Pedro hace un elogio acerca de las cosas difíciles de entender por parte del hermano Pablo, tú busca en tu Biblia la palabra escogidos o algo. Mira, por ejemplo, voy a poner mi Biblia electrónica, escogidos o escogió o escoger en el Nuevo Testamento, y podrás comprobar que no solamente es una doctrina paulina, aun si lo fuera. Haciendo a un lado los versículos de los evangelios, porque sabemos que los evangelios, Jesús se habló de los escogidos de Israel, solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vemos particularmente en Primera de Pedro 2.4, acercándoos a él, Primera de Pedro 2.4, acercándoos a él, piedra viva, desechada entre los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pero en el versículo 6 dice: por lo cual también habla de esta piedra preciosa escogida, y hasta el versículo 9, usando la misma palabra de Cristo como piedra preciosa escogida, dice 1 de Pedro 2.9: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Fíjate que esta doctrina también en el versículo 3
de Primera de Pedro 1:3 lo dice de una manera distinta, usando esta palabra, regeneración. Dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hay muchísimas referencias, sin embargo, bueno, es muy importante que tengas el panorama completo, que tengas el escenario completo de lo que es esta elección y predestinación, y que entiendas las diferencias, que no juzguemos, ¿sí? No juzguemos, pues finalmente el Señor es multiforme en su sabiduría, pero de que predestinados con antelación del conocimiento de Dios o sin ese conocimiento previo de Dios, y quitando la mala interpretación de un supuesto libre albedrío y libertad de escoger del hombre por encima de la soberanía de Dios, de que Jesucristo, para todos los que tenemos Biblia y creemos en el Señor, de que Jesucristo murió por nuestros pecados y que al tercer día resucitó, y que hoy está a la diestra del Padre, y que nos ha dado a nosotros, los que oímos este mensaje, salvación para vida eterna. Sí, mientras tengan esto, sea la denominación que sea, cristiana, somos hermanos en la fe y por lo tal nos amamos. Bueno, pues yo me despido, te doy gracias por tu atención y te espero para la siguiente clase. Recuerda, domingo 12 del día en el muro de Facebook, Renuevo de Amistad, alabanza y predicación en vivo. Dios te bendiga y estaremos pronto viéndonos. Gracias.